Bueno, hoy vamos a resolver problemas de estática. Primer ejercicio. Calcular la fuerza a ejercer para mantener en reposo el cuerpo de 20 kilogramos. Hay algo muy interesante aquí y debemos empezar por los 20 kilogramos. En los 20 kilos no hay que confundirse porque una cosa es masa y otra cosa es el peso. Si tenemos que calcular el peso, sería peso es igual a masa por gravedad. Siempre trabajamos con peso, nunca trabajamos con masa. Sería que el peso es igual a la masa por gravedad. El peso sabemos que es 20 kilos, por la gravedad que es 9.81. Esto nos da un valor de 196.2 newtones, es decir, en 20 kilogramos ya no va a ir 20, va a ir ubicado 196.2 newtones. A continuación ya podemos hacer el diagrama de cuerpo libre. En el diagrama de cuerpo libre lo que hacemos es cortar una sección de nuestro dibujo. Una vez que ya cortamos, nos quedamos con el dibujo de abajo. ¿Y cuáles son las fuerzas que tenemos ahí? En esa sección vamos a identificar. Por un lado tenemos ahí un peso de 196.2 newtones. Y la colocamos tal y como se encuentra. Tal y como se encuentra en el diagrama que la está ejerciendo. Ese peso que habíamos calculado va en la parte de abajo. Hacia abajo ya tenemos una tensión que es de 196.2 newtones. Del lado derecho tenemos una fuerza F que está ejerciendo la persona. Y aún tenemos ahí otro corte. ¿Cuál sería esa tensión? Bien, hay algo muy importante. Si tenemos una polea, esas dos tensiones, esas dos fuerzas van a ser iguales. La polea va a hacer que el peso se reparta de manera equitativa, con igual módulo. Esa tensión y esa fuerza que está en el lado izquierdo es lo mismo, es una fuerza F. Esa fuerza de ahí también va a tener un módulo de F, porque la polea hace que reparta con la misma intensidad. La primera es la ley de Newton, ley de la inercia. El cuerpo está en reposo. Sí, eso es lo que me pide el problema. Entonces, la sumatoria de fuerzas va a ser igual a 0. Sumatoria de fuerzas es igual a 0. En este caso nos centramos en el eje Y, que es donde estamos trabajando. A los que están hacia arriba les ponemos positivos y a los que están hacia abajo les ponemos negativo. A los que tenemos hacia arriba es una primera fuerza F más una segunda fuerza F. Le ponemos más porque está apuntando hacia arriba y todos los que van hacia arriba es positivo. Menos 196.2. Ponemos menos porque está dirigida hacia abajo. Y eso va a ser igual a 0. Entonces tendríamos que F más F nos va a dar 2F. Esto 196.2 newtones los pasamos al segundo miembro y eso nos va a dar igual a 2F, que es igual a 196.2, y 2F va a ser igual a F va a ser igual a 196.2 dividido para 2. Una vez que dividamos 196.2, le dividimos sobre 2, nos va a dar que la fuerza, que F va a ser a 98.1 newtones. Nunca hay que olvidarse que aquí no trabajamos con kilos, siempre se va a trabajar con newtones. En este caso el problema ya lo terminamos y nos da un resultado de 98.1 newtones.